miro caras antiguas también. No quiero decir viejas, sino que caras antiguas. Quiere decir que hermanos que ya tienen mucho tiempo en ese ministerio, en ese caminar, y pues es un placer y bendición verles aquí, ¿verdad? Quiero pedirles que se pongan de pie todos los pastores, por favor, ministros, predicadores. Gloria a Dios. Quiero darles reconocimiento. Gloria a Dios. Comenzando con mi hermano Isaías. Él pastorea aquí en Coachella. Levante la mano para que todos miren, hermano. Aquí hermano Isaías. El hermano Tijerina, él pastorea allá en la 70. El hermano Andrés pastorea allá en Meca. El hermano Vázquez pastorea en Indio o Coachella. En Coachella. Siempre me confundo si es Coachella o es Indio. Ahí está el hermano. Tenemos al hermano Shilpa. Hermano Shilpa, ministro por muchos años, pastor por muchos años. Ahorita el hermano está saliendo para allá, para el Sudamérica. Tiene unas sobritas por allá. Y pues vamos a orar por el hermano y qué bueno que está con nosotros. Y el hermano Marvin está aquí con nosotros. Su iglesia está por la Boulevard, por la Jackson y por la Boulevard. Y tenemos también a nuestro hermano Emilio Grande. Póngase de pie, hermano. Bendiciones, señor Emilio Grande. Siempre lo hemos considerado como ministro en Estados Unidos. Y también tenemos hermanos a él que está con nosotros. Quiero que va a compartir la palabra del Señor. Bueno, por su lugar, mis amigos, gracias. Un privilegio, honor tenerles aquí con nosotros. Y el hermano Zafra, ¿no? Usted. Ya se me estaba pasando el hermano Zafra. El hermano Zafra es pastor aquí en este lugar. Y le damos gracias porque ha recibido esta confraternidad. Y los que no me conocen, yo soy Adrián Reyes y estoy ya pastoreando en Desert Shores, allá a la orilla del mar. Soy una envidia de todo el valle, ¿verdad? Soy una envidia de todo el valle, estoy allá a la orilla del mar, allá en Salton Sea. Y pues es un privilegio, hermano, un gusto verles y estar aquí alabando y glorificando al Señor juntamente con ustedes. La siguiente confraternidad será en agosto. Estén pendientes porque le estaremos mandando la información. Y también quiero darle reconocimiento al hermano Alex, está aquí con nosotros también. Él viene representando también una iglesia que está aquí en Indio. ¿Por dónde está su iglesia? Al lado de la habitación. Ay, no, que no me ¿Por qué cree que hay gente que no quiere ir para Desert Shores? Digo la gente, nos invitamos allá en las iglesias de Desert Shores, no hay mucha migración para allá. Bueno, no los culpo, ¿no? Pero realmente la migración está aquí en India, ¿no? Catedral, Desert Shores, acá anda la migración. Allá nunca la miramos, al menos nunca la miramos. Entonces que vaya para allá con confianza, allá no hay migración. Y pues si le sale la migración, pues. Y si Dios quiere que vaya a predicar allá a su tierra, pues gloria a Dios. Si se lo llevan es porque el Señor puso los medios para que usted vaya a predicar allá de donde viene. Así que no se aflige, no tema, no se sienta triste, que estamos en las manos del Señor, ¿verdad? Y su voluntad se hace en nuestras vidas. Así que nosotros andamos tranquilos, no andamos con temor, ay, que la migración y que, ay, sí. Olvídese, hermano. Usted, gloria a Dios, salga a la calle a hacer sus compras con toda libertad. Diga, Señor, estoy en tus manos, tú sabes lo que haces conmigo. Y si se puede salir, ay, sí. Diga, bueno,
viaje gratis, ¿verdad? Para mi tierra. Todo ganancia en Cristo Jesús. Bien, así dejo este lugar, mis hermanos, a mi hermano pastor Andrés. Pasa, hermano Andrés, él va a recoger ofrenda. Gloria a Dios. Bueno, ya me conocen, yo no necesito presentación. Les pido que me acompañen, se pongan de pie, vamos a orar para levantar la ofrenda, hermanos, para apoyar el ministerio, para apoyar este evento, hermanos. Acompáñenme a orar. Bendito Dios Padre Santo Celestial, en el nombre poderoso de Cristo Jesús oramos. Oramos, Padre Santo Celestial, y ponemos en sus manos esta ofrenda, Padre. Y te pedimos, Señor Padre Santo, que así, Padre, como fue multiplicado el pan y los peces, Señor, se multiplique. Y que esta ofrenda, Señor, sea justa y lo necesario, Señor, para cubrir los gastos, Señor Padre, en esta congregación, Señor, que han venido, Señor, para recibirnos y para atendernos como siempre lo hacen, de la mejor manera. Padre, bendiga esta ofrenda y bendiga, Señor Padre Santo, a cada uno de nuestros hermanos que trae según propuso en su corazón. Padre, obre y bendiga, se lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador, nuestro Cristo vivo. Y todos decimos amén, amén. ¿Puedes pasar, hermano, y traer la ofrenda? Gloria a Dios. Mientras pasa, salga de su lugar y deposita su ofrenda, cantamos un coro. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecador. Y esta oportunidad le toca a nuestro hermano Asael Reyes, así que con nosotros nuestro hermano Asael. Amén.
esté aquí. Aleluya. Él es el invitado de honor, Él es el que hace todas las cosas posibles, Él es el que merece toda honra, gloria y alabanza, y por Él estamos dispuestos a dar la vida, ¿verdad que sí? ¿Cuántos dan la vida por el Señor? Él la dio por la de usted. Vamos a la Biblia, hermanos. Tome su Biblia. Vamos a tomar un pasaje bíblico en esta tarde. Vamos a Mateo capítulo 22. Y vamos a leer dos pasajes bíblicos en esta ocasión, hermanos. Vamos a tomar Mateo capítulo 22, versículo 33. Y luego nos vamos a estar pasando al capítulo... Primero vamos a leer el capítulo 21 y luego nos vamos al capítulo 22. Vamos al capítulo 21, versículo 33 y luego nos brincamos al capítulo 22 y vamos a leer también unos 2-3 versos que tenemos ahí. Cuando lo tengan, bendiga con un amén. Dice así: oír otra palabra. Hubo un hombre padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió sus siervos a los labradores para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron y a otro apedrearon. Vamos al capítulo, hermanos, 22 y vamos a levantarlos desde el versículo 2. El reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de bodas a su hijo y envió a sus siervos a llamar a los convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar a otros siervos diciendo: decir a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y mis animales engordados han sido muertos y todo está dispuesto, venir a las bodas. Vamos a orar. Señor, alabamos y glorificamos tu nombre, te damos honra, te damos gloria y te damos alabanza porque tú eres digno de ello. Tu palabra, Señor, hemos leído. Pido que tu palabra toque nuestras vidas de una manera especial. Señor, que podamos salir bendecidos de tu parte, de este lugar. Pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Tome su lugar, hermano, siéntese. Quiero poner por tema, estamos invitados. Quiero poner por tema, estamos invitados. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, aleluya. Bueno, ahora sí me escucho, ¿verdad? La palabra de Dios, hermanos, nos dice que el Señor habló por parábolas y la pregunta surge, ¿por qué parábolas? Ahora Jesús, cuando hablaba por parábolas, sus parábolas eran ingeniosas imágenes, hermanos, de palabras sencillas que fabricaban y ponían algo muy claro para que la gente pudiera entender lo que el Señor decía, pero no todos lo entendían. Los discípulos, cuando llegaron al capítulo 13 de Mateo, le hacen una pregunta al Señor y le dicen: ¿por qué les hablas a esta gente por parábolas? Déjeme hacer un poquito de base para que usted pueda entender lo que vamos a estar tocando en esta tarde. Según la historia y la Biblia dicen que Jesús tenía más o menos 2 años en su ministerio predicándole a la gente.
Y todo el tiempo les predicó con mensajes sencillos basados en el Antiguo Testamento, que en ese tiempo pues era la escritura que el pueblo judío tenía. Pero en una ocasión tuvo un encuentro con los fariseos y ese día fue un día muy duro y muy fuerte en el ministerio de Cristo. Comenzando en el capítulo 12 de Mateo, dice que los fariseos la primera vez lo acusaron porque pasaron por un lugar donde los discípulos de Cristo cortaron espigas, las molían con sus manos y las comían. Y aquellos fariseos, bueno, el problema de ellos era que ellos peleaban a capa y espada que guardaron el sábado. Luego después pasa, hermanos, en el decir que el Señor va a una sinagoga de ellos el siguiente sábado. ¿Cómo sabemos que es el siguiente sábado? Porque Lucas en el capítulo 6, verso 6 lo dice. Lucas es el que pone el día. Pero Mateo, hermanos, cuando hace su evangelio, lo hace, hermanos, no lo pone cronológicamente, solamente detalla los detalles que Cristo hizo. Pero sabemos que era el próximo sábado. Llega a la sinagoga y le ponen un hombre con una mano seca para que el Señor lo sane para luego acusarlo. Luego de ahí pasa al siguiente sábado, le ponen otro hombre que está enfermo, un mudo endemoniado, y la Biblia dice que el Señor también lo sana. Y ahí es donde estuvo el problema grande que tuvo Cristo con aquella gente religiosa o con la etnia religiosa de Israel de aquellos tiempos. Y es que empezaron a acusar al Señor de que el Señor no echaba fuera a los demonios por el poder de Dios, sino que los hacía por el príncipe de las tinieblas. Y desde entonces cambia el ministerio de Cristo y Cristo comienza a hablarles por parábolas. Mateo, hermanos, registra esto muy claro cuando hubo el cambio en el capítulo 12 de Mateo. Los fariseos habían visto a Jesús obrar muchos milagros. Habían visto que el Señor tenía poder sobre toda enfermedad. Y estaban ya, hermanos, con mucha evidencia en ellos que este Jesús era el Mesías prometido. Pero no se adaptaba al sistema de ellos y no era el Mesías que ellos querían. No era el hombre que querían que viniera a gobernar sobre ellos. Por tanto, hermanos, se levantaron en contra de Cristo para hacerle la guerra, para no aceptarlo como el Mesías de ellos. Pero el Señor, con valentía, el Señor habla y reclama el derecho que tenía como hijo de Dios. Y la Biblia dice que en una y otra ocasión los fariseos se reunieron con un fin de ponerse de acuerdo cómo podían echarle mano y destruirlo. Así que se juntaron, dice, sabiendo Jesús esto, en veces se apartaba de ellos, no, hermanos, por temor, sino porque el tiempo todavía no había llegado para que Él fuera a cumplir la misión que tenía. Juan lo dice muy claro en el capítulo 11, versículo 48, dice, si le dejamos así, todos creerán en Él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. En otras palabras, van a venir y nos van a quitar el poder que nosotros tenemos. La Biblia dice que mucha gente seguía a Jesús. Por ejemplo, Mateo capítulo 4, versículo 23 al 25, y dice, recorrió Jesús a Galilea y enseñaba en las sinagogas de ellos, y mucha gente venía al Señor. Tenía un ministerio Cristo muy próspero, de tal manera que Marcos dice que el Señor tenía que entrar en una barca porque la gente se iba contra Él para tocarlo, porque sabían que tocándolo desaparecía cualquier enfermedad o cualquier espíritu maligno que tuvieran, porque Jesús era ese Cristo que tenía el poder de Dios para sanar toda enfermedad. Quiero animarle a una cosa, entre paréntesis, si usted está enfermo, creo que esta es la noche que usted puede salir de este lugar
sano, porque Dios es un Dios de poder y de milagros y de sanidad. Ahora, hermanos, Mateo capítulo 12, versículo 15, y le seguía, dice a ese versículo también mucha gente. Mateo capítulo 20, versículo 1 al versículo 16. Hermanos, el Señor comienza a contarles una parábola en el camino rumbo a Jerusalén. Y esta parábola era de la viña, o de los que iban a trabajar en la viña, y era la última palabra la parábola que Cristo les dedicaba a sus amigos, a sus discípulos, porque las otras dos parábolas que leímos las dice en el templo de Jerusalén, y son las últimas que dice, y estas van dirigidas para los fariseos. En esta tarde yo se las he puesto a usted, no porque lo vea como fariseo, sino porque es la palabra de Dios y podemos sacar algo muy importante de ella. Bueno, por eso le llamé, hermanos, al mensaje o el tema: estamos invitados a una fiesta. Todos sabemos, mire bien, todos sabemos que nosotros estamos llenos de defensas. El cuerpo está lleno de defensas. Dios nos hizo de esta manera. Puso defensas, hermanos, en todo nuestro cuerpo. Hay algo que a mí me llama mucho la atención, y es la defensa de la planta del pie. Hay gente que tiene un callo muy tremendo en la planta del pie, que puede pisar sobre espinas y aún sobre brasas encendidas y no le pasa nada. Hay gente que tiene una defensa o unos hermanos elamos en sus manos que pueden, óigame, hacer cosas tremendas que otros no podemos hacer. Ahora, esto me llama la atención. Esto se llama, hermanos, callo. Escúcheme, se llama callo. ¿Qué son los callos? Bueno, los callos son nervios muertos, piel muerta que se va amontonando, se va acumulando, y esto es hermanos, por el trabajo que cometen las que hacen las manos, que se están restregando por varias horas con herramienta pesada. Por ejemplo, si usted agarra una pala y trabaja todo el día con ella, y vuelve a trabajar, encontrará que al fin de cuentas usted tendrá callos en las manos. Pero le hago una pregunta, y no solo una pregunta, sino una afirmación también. ¿Usted sabe que el corazón también se encallece? Sí, el corazón también se llena de callo. Es una piel gruesa que se va acumulando alrededor del corazón. Es una piel que no tiene nervios, que se va formando, hermanos, alrededor del alma. Y la Biblia habla de mucha gente que tuvo callos. Por ejemplo, Caín fue un hombre que fue encallecido. Dios le habló y Caín, al final de cuentas, en su corazón encallecido, hace un acto no agradable delante de Dios, que va y mata a su hermano. Israel fue el pueblo de Dios que se encalleció y estaba duro en los tiempos de Jeremías. La gente a la cual Noé le predicó 120 años fue un pueblo que estaba encallecido de su corazón, que no escuchó la palabra de Dios. Esto es el resultado de horas de restregarse, hermanos, en la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios sin tener ningún sentimiento, ninguna emoción cuando sentimos o cuando oímos la palabra de Dios. Y le pregunto, ¿cuántas horas tiene usted escuchando la palabra de Dios desde que usted conoció a Cristo como su Salvador personal? Calcúlele en su mente, ¿cuántos años tiene de cristiano? ¿5, 10, 20, 30, 40, 50? Y si usted calculara cuántas horas he estado sentado en una banca en la iglesia escuchando la palabra de Dios. Y esa es la pregunta que yo quiero poner en su mente mientras seguimos adelante. Estos corazones que estaban encallecidos en los tiempos de Cristo, que eran los fariseos, los saduceos, los principales sacerdotes y los escribas,
A estos corazones Jesús les estaba hablando con un mensaje urgente y quería, hermanos, ir hasta el corazón de ellos y pinchar el corazón de ellos para despertarlos. Y por eso Cristo cuenta estas dos parábolas. La historia primera que cuenta es de un hombre de familia que dijo el Señor, que hizo, hermanos, que le arrendó la viña a unos labradores y luego con el tiempo vuelve a buscar o manda a alguien para que busque el fruto de aquella viña. Mire, le digo algo, hermanos. La Biblia dice que el Señor es de esta manera. Cristo, el Señor, llega al monte Sinaí, allá en Éxodo capítulo 19, y en el versículo 19 dice que allí Moisés tuvo un encuentro con el Dios Todopoderoso. Y si usted lee unos versos por ahí, dice que el monte humeaba y temblaba porque Dios estaba hablando con Moisés. Y Dios le había dicho a Moisés, vas a subir al monte y voy a hablar contigo para que este pueblo sepan que yo te hablo y puedan respetarte, porque yo voy a hablar a través de ti a este pueblo. Y la Biblia dice que cuando Moisés hablaba con Dios en el monte Sinaí, la bocina aumentaba en volumen y se oía que Moisés hablaba con Dios y la voz de Dios tronante retumbaba en todo el monte, porque ahí estaba Moisés hablando con Dios, Dios hablando con Moisés para enseñarle al pueblo que él era el Dios Todopoderoso. Y luego de ahí al capítulo 20 pasa y da los 10 mandamientos y da las órdenes y le dice al pueblo cómo debe de vivir, cómo debe de portarse. Pero una vez que el Señor hace eso, no más vuelve a aparecer. Solamente mandó profetas, solamente mandó reyes, solamente mandó siervos, pero ya no más. Usted va a leer en la Biblia que Dios vino y el monte humeaba y el monte temblaba y que se oyó la voz de Dios. No más, ya no escucho eso. Cuando Cristo viene, una vez más escucha la voz de Dios. Este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ahora Cristo está contando una historia, hermanos, aquí. Dice que hubo un hombre que puso una viña y la arrendó a unos labradores para que la cuidaran. Jesús está diciendo, la viña es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Los labradores son aquellos que Dios envió para que cuiden al pueblo de Dios. Pero ¿qué pasa con estos labradores? Bueno, la historia no dice. Mire, cuando el Señor habla, hermanos, en el capítulo 21, la primera parábola es la misma historia que se había dicho en Isaías capítulo 5, versículo 1 al versículo 7. Isaías, el profeta, dice, ahora cantaré por mi amado. Isaías está listo para cantar una canción. Ahora cantaré por mi amado, el cantar de mi amado a su viña. Y luego comienza aquel profeta a cantar. Dice, tenía mi amado una viña en una ladera fértil. ¿Sabe que en Israel había dos maneras, óigame, de agricultura, o dos maneras o dos tierras donde se cosechaba? Una de ellas eran las laderas y la otra era, hermanos, el valle donde estaba la tierra pareja. Cuando los hombres iban a hacer el trabajo, para plantar una viña, era un trabajo duro, arduo. Cuando el Señor habla la parábola antes en el camino rumbo a Jerusalén, le está diciendo que sale aquel hombre a contratar labradores para la viña, y van y trabajan en la viña, y está diciendo el Señor que unos fueron a las 6, otros fueron a las 9, otros a las 12, a las 3, y en los últimos a las 5, y fueron a trabajar en esa viña dura. Ahora, esta es la viña de la cual el Señor habla, y dice Isaías cantando, dice, la había cercado y despedregado, plantado de viñas escogida. En otras palabras, era una viña muy especial, muy escogida. Había edificado en medio de ella una torre
y hecho también en ella un lagar. Y luego Cristo, cuando viene y cuenta la misma historia, pero la cuenta en especie de parábolas, le dice a aquella gente o a los fariseos, porque iba dirigida a ellos, oír otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar y edificó una torre y la arrendó a unos labradores. Les está diciendo Cristo, ustedes son los labradores. La responsabilidad de ustedes de cuidar a Israel. Luego dice, y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos. Pero miren, hermanos, en lo que dice en el versículo 33, dice, la arrendó, dice, a unos labradores y se fue lejos. Desde el tiempo que llegó al monte Sinaí, el Señor lo presenta, Dios, Cristo se fue lejos, no hablando en el sentido que Dios no sabe lo que pasa, ni que Dios no está presente en los problemas, sino que ya nomás se presentó como se presentó cuando se presentó con Moisés. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, a los labradores, para que recibiesen sus frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, dice, golpearon, mataron, apedrearon, y luego vuelve a enviar otros y le hacen la misma cosa. Y el Señor hace una pregunta al pueblo que está escuchando: ¿qué creen que pasará con los labradores? Y el pueblo contesta: bueno, cuando el Señor venga, les quitará la viña y la dará a otra gente que dé los frutos de la viña. Y ahí estamos, usted y yo. Y oyendo, dice el versículo 45 del capítulo 21, sus palabras los príncipes, sacerdotes y los fariseos entendían que hablaba de ellos, pero le buscaban la manera cómo echarle mano y terminar con el Señor. La primera historia, hermanos, es de este hombre. Luego el Señor pasa a contar la otra historia, y la otra historia es de un rey que hizo bodas a su hijo. Entonces aquí tenemos dos historias. Una es de un hombre que tiene una viña y unos labradores, y los labradores no le dan el fruto que necesitan. La otra historia es que hay un rey que hace banquete de boda a su hijo, manda a traer a los invitados y no quisieron venir. Sin duda, óigame, por seguro y por cierto, que este hombre, padre de familia, y este rey no más tolerarán a esta gente. Por cierto que mandarán, óigame, el rey mandará su ejército para que destruya a aquella gente que no quisieron venir. Y el padre de familia a lo mejor lleva a aquellos hombres a los magistrados para que tengan que rendir cuentas. Pero la Biblia, hermanos, dice que todavía no. Todavía no. Mire, en ambos casos Jesús dice, y volvió a mandar mensajeros. ¿Cuánto? ¿Una vez? No, una, otra y otra vez. Dios manda mensajeros. Cristo está diciendo los dos, en las dos historias, mandó más mensajeros. Ahora, cuando yo leo estas parábolas, yo digo, wow, qué tolerancia tan grande, qué paciencia tiene Dios con la gente, cómo Dios es tan paciente con nosotros. Jesús está describiendo, hermanos, a un Dios determinado, a un Dios que quiere alcanzar a la gente, a un Dios que está puesto para hacer algo por la humanidad. Dios no vacila cuando viene a buscar al hombre. La Biblia dice en Génesis 3:9 que el Señor no vaciló cuando fue a buscar a Adán y le pregunta a Adán, ¿dónde estás? Él fue quien, hermanos, vino en busca de su pueblo Israel. Él fue quien lloró las lágrimas a través del profeta Jeremías. Él es el que está representado en el cuadro de Osías, cuando va al mercado de las esclavas a buscar una mujer inmoral para tomarla como esposa y tratarla como una princesa, como una mujer, óigame, pura, virgen, santa. Ahí está Dios tratando con el pueblo de Él. Y pregunto, ¿qué sucedería si de repente a usted le dan
un diagnóstico de algún hijo, de una hija, y que le digan que su hijo tiene poco tiempo de vida. Creo que usted, óigame, le digo qué sucedería. Sucedería que usted correría a cualquier lugar donde buscar a Dios, caer de rodillas, aclamarle y hacer todo lo que esté de su parte por rescatar a su hijo o a su hija. ¿Qué sucedería si usted anda en el mercado con su hijo de 3, 4, 5 años y de repente ya no lo tiene aquí a su lado porque se fue y se extravió y no lo ve? Le digo qué sucedería. Usted se llenaría primeramente de pánico y comenzaría a gritar el nombre de su hijo, de su hija. No le importaría qué es lo que la gente pensara. Todo lo que estaba haciendo usted ahí quedaría olvidado, ya no tuviera ningún sentido, y durante unos minutos los palpitos de su corazón, óigame, en el espíritu, y todas las onzas de su fuerza no tuvieran otro enfoque más que encontrar a su hijo y a su hija. Pues así es el Dios que nosotros estamos sirviendo. Se ha preocupado, óigame, tanto por nosotros que aún envió a su Hijo unigénito y no importó y no escatimó el sacrificio para poder encontrar nuestra vida y nuestra alma. Por tanto, no debemos de ser gente con corazón endurecido. Cuando escuche la palabra de Dios y sepa que Dios le está hablando, sea sensible, sea obediente, óigame, y dele al Señor, deje que Él sea Dios en su vida, porque al fin y al cabo Él se preocupa por usted. Ningún precio es demasiado grande para un padre para pagar por el rescate o para encontrar a su hijo. Y así fue Dios. Ningún precio fue demasiado grande para encontrarnos a nosotros. Ningún esfuerzo es demasiado exigente. Óigame, y así fue Dios. Ningún esfuerzo fue demasiado exigente para encontrarnos. Un padre llegaría a cualquier extremo para encontrar a un hijo perdido, a un hijo descarriado. Y Dios fue de la misma manera, llegó hasta lo máximo, hasta el extremo, para poder que nosotros nos encontráramos con Él o Él encontrarnos a nosotros. Anótelo en su corazón, regístrelo en su mente, óigame, séllelo en su espíritu. Aquí, hermanos, la obra más importante que Dios ha hecho somos nosotros. Es usted y soy yo. No es, hermanos, el universo, no es el espacio, no es nada de lo que Dios hizo, aunque son cosas, óigame, maravillosas. No es la estrella fugaz, no es el lucero de la mañana, no es, hermanos, las catacumbres torrentosas, ni el desfiladero espectacular. No son, hermanos, nada de esto, no son las playeras, no es el Orión, no es la Osa Mayor ni la Osa Menor, no son las constelaciones. Y le estoy hablando de todo el ejército que hay en el cielo, que son todas esas estrellas iluminadas que están ahí, color azul, que usted las puede contemplar en la noche. Todo eso Dios lo hizo, pero no es la obra maestra de Dios. La obra maestra de Dios somos nosotros. Qué mal, hermanos, óigame, podríamos nosotros pagarle al Señor si no lo entendiéramos. Somos la obra maestra de Dios y por esto debemos de regocijarnos y debemos de cantar aleluya y debemos de alabarle de nuestro corazón y entender que Él merece honra, gloria y alabanza, porque Él es el Dios todopoderoso que se preocupó por usted, por mí, por los que estamos. Mire, cuando el Señor viene, hermanos, cuando Job recibe aquel castigo, castigo de parte del diablo, cuando Dios permite que el diablo toque a Job. Óigame, el espíritu de Job se quebró. Y dicen por ahí que cuando el hombre está hecho de un espíritu, que cuando el espíritu, hermanos, entiende el motivo y la razón, no se quiebra tan fácil. Es por eso que usted ve a los hombres que van a la guerra, que andan
tienen en su mente dentro una causa porque andan peleando que ya no les importa perder la vida, y si la pierden con gusto. Se han tirado hombres arriba de una granada para salvar a sus compañeros. ¿Por qué? Porque su espíritu ya no se quebranta, ya tienen algo dentro de ellos. ¿Por qué están peleando? ¿Por qué están luchando? Cuando le llega a Job esto, Job no sabía, y el espíritu de Job se quebranta porque él no entiende qué le está pasando. Pero óigame, este hombre maravilloso, lleno de fe, se mantuvo. Pero si usted lee el libro de Job, se va a dar cuenta que Job, hermanos, la angustia más fuerte de Job no fue tanto su enfermedad, no fue tanto que perdió sus riquezas y aún que perdió sus hijos. La angustia más grande de Job, que no encontraba a Dios. Y dice Job: ¿dónde está Dios? Si yo supiera dónde está, iría hasta su silla, le presentaría mi cosa, mi problema, hablaría con él, pero voy para acá y no lo encuentro, voy para acá y tampoco lo encuentro. Y eso fue lo que atormentó más a Job. Entonces, cuando Dios viene y habla con Job, Dios le dice a Job, óigame, en el capítulo 38, ¿acaso puedes atar los lazos de las playeras? Y en todo este capítulo el Señor comienza a hablarle del Orión, comienza a hablarle de las constelaciones, de la Osa Mayor y de la Osa Menor, si usted lo lee en la Nueva Versión Internacional. Lo que le está diciendo Dios es: mira, yo hice todas estas maravillas, pero ¿sabe qué? Dios no está diciéndole a ninguna de esas maravillas que hizo esas maravillas. Dios le está diciendo a un hombre que fue Job. ¿Por qué? Porque Job era la obra maestra que Dios había hecho. Todo esto, hermanos, está bajo el control de Dios, pero Dios se preocupa más por usted que por el desfiladero espectacular. Se preocupa más por usted que por la estrella fugaz, más que por el lucero. Todo, hermanos, está en segundo plano, usted está en primero. Y como estamos en primero y tenemos conciencia de que estamos ahí, Dios merece honra, gloria y alabanza. Su plan eterno es llegar a los hijos de Él. Ese era el plan de Dios. Detrás, hermanos, de todo está un plan, y ese es llegar a nosotros. El cielo y la tierra no encuentran una pasión mayor que la que Dios tiene por el hombre. Mire, Dios les dice: los cielos y a la tierra llamé por testigos. El cielo y la tierra saben que la pasión de Dios más grande somos nosotros. Allí en el amanecer del universo, Dios está criando al hombre. Fíjese, Dios cría al hombre, hermanos, lo forma, lo cría, no tanto lo fabrica, no, sino que cuando dice que Dios crió al hombre, está hablando que Dios depuso en él el alma de él. Si hablamos de una manera, hermanos, poniéndole atributos humanos a Dios, ahí Dios comienza a crear al hombre. Pero créame que cuando termina, Dios ve la obra que hizo, la ve perfecta. ¿Por qué? Porque ninguna otra cosa tenía la imagen de Él más que el hombre. Púntelo en su vida. Ninguna otra cosa tenía la imagen de Dios más que el hombre. Ahora imagínese la creatividad de Dios. De todo lo que nosotros no sabemos de la creación de Dios, hay una cosa que sí sabemos. Y esto es que cuando Dios hizo al hombre, lo hizo con amor, porque Dios es amor. Y con su típida sagacidad creativa comenzó el Señor con un montón de barro, con un montón de tierra, con mucho polvo, y terminó con una obra maravillosa. ¿Sabe qué? Usted es una maravilla de Dios. Voltee con su vecino y dígale: usted es una maravilla de Dios. Dígaselo.
Déjenme quebrar un poquito el hielo con ustedes. Usted es una maravilla de Dios, porque tiene la imagen de Dios en usted. Ven, hermano, tiene la imagen. Miren lo que dice Génesis, hermanos. En Génesis se puede ver cómo Dios hace al hombre y cómo Dios se interesa por él. Dice en capítulo 1: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, conforme a nuestra semejanza, y señoree sobre los peces del mar y en las aves del cielo y en las bestias y en toda la tierra y en todos los animales que se arrastran sobre la tierra. Y crió Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo crió, varón y hembra los crió. Y luego dice, y los bendijo. No solamente los crió, Dios va más allá. Los bendijo Dios y les dijo: fructificaos, multiplicaos y llenad la tierra. Hizo juzgarla y señorear en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol que da fruto es pues de semilla, os será para comer. Dios, hermanos, hace esto por el hombre. Pero un día cayó el pecado sobre lo que Dios había creado. Con mucho amor, con mucha dedicación, cayó el pecado. Isaías, hermanos, el capítulo 14 menciona cómo surge o qué pasa allá cuando el pecado llega. Y se lo voy a retratar de esta manera, a mi manera de hacerlo. Dice Isaías, hermanos: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, hablando de el enemigo mortal de Dios. Tú que decías en tu corazón: subiré al cielo en los altos, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Subiré las alturas de las nubes, subiré y seré semejante al Altísimo. Ahora, pero hermanos, cuando el diablo va al despacho, no pasa, hermanos, de la recepción. Lo descubren y lo tiran al suelo, lo echan a la tierra. Y cuando llega a la tierra, llega este ser o este ángel caído, óigame, Lucifer, enojado, refunfuñando. Y me imagino que da una patada en el suelo. Ya fue con la pata de chivo o con la pata de gallina. Y se dice: caramba, este Dios de veras que es delicado. Mira, solamente echarme del cielo porque quise ser como Él. Entonces comienza a pensar: ¿qué haré? ¿Qué haré? Me tengo que vengar de Dios. Entonces comienza a caminar y de repente oye en el huerto del Edén una voz de mujer: Adán, ¿ya está lista la cena? Y el Satanás se abre, hermanos, contra las ramas, mira y ve. ¿Sabe qué ve? Ve la niña del ojo de Dios. ¿Me entiende? Vio la maravilla de Dios. Entonces dice: oh, tengo una idea. Si Dios, como siendo justo, y no pudo tolerar que yo quisiera ser como Dios y me echó del cielo, por seguro que si el hombre quiere ser como Dios, también Dios, como es justo y recto, lo quitará de su presencia y lo echará también del huerto. Entonces va a su closet, va a su ropero y comienza a buscar disfraz. ¿Qué me pongo? ¿Qué me pongo? Ah, ya sé, me voy a vestir de lobo, me voy a vestir de oveja, pero como lobo rapaz. No funciona. Ah, me voy a vestir de profeta. Tampoco funciona eso. Me he visto como ángel de luz, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque en ese tiempo Adán y Eva no sabían. Ahora sabemos nosotros que una oveja es lo más manso, que un profeta es, hermanos, alguien que trae un mensaje de Dios, que un ángel es
alguien que viene de la luz. Pero en aquel entonces, si se hubiera presentado como un ángel de luz, Adán y Eva no le hubieran hecho caso. Si se hubiera presentado como un profeta, ¿para qué querían un profeta? Si se hubiera presentado como un lobo rapaz como oveja, pero dijo Satanás, buscando en su ropero, encuentra el disfraz perfecto. Y el disfraz perfecto, ¿sabe qué? Era una serpiente. Y la serpiente en ese tiempo era el animal más bonito que había. Yo sé que usted no lo ve así ahorita porque, ay, si ve una víbora, pobre víbora. Pero en el tiempo y se viste de serpiente. Y comienza a decirle al hombre o a la mujer, con que Dios dice, y usted sabe el resultado. Después de esto entró Dios en una guerra con su enemigo mortal. ¿Y sabe qué? Me maravilla esto. La arma que el Señor usa es su ferviente y ardiente amor. Y solamente peleó por nosotros con amor. Mientras sus cosas, hermanos, funcionaban, Dios peleaba por nosotros por amor. Ahí, hermanos, Noé ve el amor de Dios. ¿Sabe cuándo? Cuando se abren las nubes y sale el arco iris. Ve Noé el amor de Dios. Oh, qué alivio para Noé saber que la tierra no sería destruida más por agua. Abraham, cuando pone su mano sobre el vientre envejecido de Sara de 90 años, siente el amor de Dios. Qué alivio para Abraham saber que ahora va a tener un heredero. Jacob, con todos sus errores, lucha con un ángel o lucha con alguien, oigan, y lo bendice. Qué alivio para Jacob. Fue bendecido, ¿verdad que sí? José, hermanos, luchó también con sus cosas en Egipto. Pero qué alivio para José saber cuando Dios lo pone como el segundo de Faraón. Aleluya, gloria a Dios. Todo esto pasó, ¿por qué? Porque había un amor de Dios peleando por el ser humano. Y Faraón lo escuchó cuando Moisés le dice, deja ir a mi pueblo. ¿Qué escucha Faraón? Escucha el amor de Dios. Deja ir a mi pueblo. Pero ¿sabe qué? Faraón se rehúsa y no quiere dejar ir al pueblo de Dios. Así es que como no lo quiere dejar ir, ponen una silla, hermanos, frente al espectáculo del que Dios va a hacer, y Faraón es sentado ahí. Y entonces comienza a ver que las plagas llegan. Llega la sangre, llegan las ranas, los piojos, las moscas. El ganado muere, las úlceras, el granizo, las langostas. Oigan, hermanos, la oscuridad, y se mueren los primogénitos. El agua se convierte en sangre, el día se convierte en noche, los primogénitos mueren, el mar rojo se abre y los egipcios mueren ahogados. Y escucha estas palabras que Dios le dice al pueblo de Israel a través de Moisés. ¿Por qué preguntas ahora si en el tiempo pasado que ha sido antes de ti, desde el día que crió Dios al hombre sobre la tierra, si desde un extremo del cielo hasta el otro se ha hecho cosa semejante a estas grandes cosas? Le dice, y os haya oído otro como ella. Y luego dice, ¿ha oído pueblo alguna vez la voz de Dios hablando en medio del fuego, como tú la has oído sin perecer? ¿O ha intentado Dios venir a tomar para sí una nación del medio de otra nación? Con pruebas y señales, con milagros y con guerra y mano poderosa y brazo extendido. Y ha hecho aterradoras obras como Dios las ha hecho en Egipto para que tú lo veas. Mire Dios hablándole al pueblo de Israel. El mensaje de Moisés al pueblo era: Dios cambia el mundo para alcanzar al mundo. Ahora escuche, hermanos, de una manera muy parecida al ser humano, Dios hablando. Mi corazón se conmueve dentro de mí, dice Dios.
en Oseas capítulo 11, 8, 9. Se conmueve mi corazón dentro de mí, se inflama todo mi compasión. No inquietará el ardor de mi ira, no volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy y no hombre, el santo en medio de ti. Y cuando dice en medio de ti, como Dios se preocupa mucho por nosotros, Él está en medio de nosotros. ¿Lo creen? ¿Lo creen? Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios se preocupa por nosotros. Reflexione, hermanos, en un momento, reflexione un poco. Dios está en medio de nosotros. ¿Cuándo? En todo momento. En su trabajo, en su casa, en la iglesia, o en su auto, donde usted va. Dios está en medio de nosotros. A la hora del almuerzo, a la hora de la cena, Dios está en medio de nosotros. Cuando tiene aflicción, cuando tiene problemas, cuando tiene dificultades, Dios está en medio de nosotros. Solamente tenemos que entender que somos la obra maestra de Dios y Dios quiere estar en medio de nosotros. Déjelo que esté en medio de usted. Jesús dijo: mi Padre trabaja y yo también trabajo. Quiere decir que Él no se da, Él anda trabajando. ¿Por qué trabaja Dios? Por nosotros, por usted y por mí. Eso es a lo que Cristo se refirió. El Dios de Noé es el Dios de usted. El Dios de Abraham es el Dios de nosotros. El Dios que tenía David es el Dios que servimos. Hermanos, no hay otra alternativa más que entender y conocer que Dios está en medio de nosotros. ¿Por qué? ¿Por qué Dios hace estas cosas? La única respuesta que tenemos es que es Dios. Nos ama, nos quiere, óigame, y ha hecho todo para tenernos de su parte o de su lado. Por eso es la única respuesta que tenemos. El salmista dice: Señor, cuando exclama David, cuán observa las cosas de Dios, dice, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que le visites. ¿Qué somos, hermanos? Somos mortales, pero maravilloso Dios, que Él está en medio de nosotros. Tiene razón David cuando dice esto. Sí, esto no es normal. No es normal el amor de Dios para nosotros. No es normal, hermanos, que Dios ame a un asesino. No es normal que Dios ame, hermanos, a una persona que ha cometido adulterio. No es normal que Dios ame a uno que está perdido en las drogas. No es normal esto, pero Dios nos ama. No es normal amar a alguien, hermanos, como nosotros o como la gente, pero Dios nos ama. Dios amó tanto al pueblo de Israel que lo consideró como su esposa. Y mire lo que dice Oseas capítulo 2, verso 8. Esto me maravilla, mi hermano. Dice Dios estas palabras. Dios hablando, dice, ella, hablando de Israel, de su esposa, ella no reconoció, dice Dios, que yo le daba el trigo y el vino y el aceite, y que le multipliqué, mire lo que dice Dios, la plata y el oro, para que ofreciera ofrenda a Baal. Y yo digo, ¿qué está pasando aquí? Dios le está dando a Israel. Es que el amor de Dios lo quiere representar de esta manera. Quiero que entiendas que aún lo que tú recibes, aunque yo sé que lo vas a malgastar y que lo vas a llevar a los males, por el amor que te tengo te lo voy a dar. Y fue este amor que llevó a Jesús, hermanos, a la cruz. El gran triunfo del cielo es que Dios está en la tierra. Pero la gran tragedia de la tierra es que el hombre no acepta y no quiere a Dios. Los líderes religiosos sabían que Cristo estaba hablando de ellos. Jesús les está, hermanos, hablando un mensaje urgente. Tienen que arrepentirse. Si alguno no recibe, hermanos, la palabra de Dios, entonces no tiene, hermanos,
Óigame, ¿por qué Dios está tanto insistiéndole? Aunque Dios insiste e insiste, pero llegará el día cuando la puerta se cerrará. Por esta razón, porque nos negamos a aceptar a Cristo, podemos perder la bendición de Dios. El reino de Dios será quitado, dijo el Señor, cuando ya supo que el corazón de aquella gente estaba muy encallecida. Será quitado de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Hermano, tenemos que producir los frutos del Señor. De otra manera, puede ser quitado también de nosotros. Dios no tolera el corazón encallecido. Observe cómo Jesús, hermano, cita al profeta Isaías en el capítulo 6, versículo 9 al 10. Cuando en Mateo 13, 14 al 15 los discípulos le preguntan: ¿por qué les hablas por parábolas? Y Jesús dijo: hermanos, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, dice en el versículo 5, y con los oídos oyen pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo les sane. Está diciendo, en otras palabras, el corazón de esta gente está duro, por tanto, vamos a concederles lo que ellos quieren. Cuanto más escuche usted la palabra de Cristo, más responsabilidad tendrá. Cuanto más dure, hermanos, su corazón duro, tendrá un juicio más severo. ¿Quién, hermanos, puede tolerar esto? Nadie. Así es que la única respuesta y la única cosa que tenemos es venir a la presencia de Dios. ¿Cuánto tengo, hermanos? Los que cuentan el tiempo. ¿1 hora? ¿Cuánto tengo? 1 hora. Me falta todavía otra. Entonces, no se crean, ya voy a terminar. Entonces, cuando Él se endurece el corazón, entonces Él cumple nuestra petición. Petición que no queremos nada con Él. Jesús condena el corazón frío, el corazón hinchado de orgullo. Pero hermanos, cuando venimos con un corazón sencillo, Él está en medio de nosotros. Dios viene a tu casa, toca la puerta, pero eres tú quien tienes que abrir. ¿Por qué? Porque el picaporte no está por fuera, está por dentro, como el cuadro que pintó Holman, que tiene el picaporte por dentro, no por fuera. Así es que Él te invita, Él te llama, pero tú abres la puerta. Las invitaciones son, hermanos, muy especiales. Hay muchas clases de invitaciones. Mire, hay la formal, que es para que usted salga por ahí a dar un paseo. Te invito a pasear, es la invitación formal. Hay la significativa, te invito a que vengas a trabajar conmigo. Y hay la permanente, que es la más peligrosa, te invito a que te cases conmigo. Pero todas son especiales, todas son espectaculares, hermanos. Las invitaciones se hacen, hermanos, por carta, se hacen por tarjetas y aún se hacen también por teléfono. ¿Verdad que sí? Por ejemplo, por una carta, la señora fulana de tal, el señor fulano de tal, lo invitan a la boda de su hija o de su hijo que se va a celebrar tal fecha. Una tarjeta. La señora fulana de tal, la invita a la fiesta de su hija, o por teléfono, de repente. Hola, te hablo para invitarte por ahí a comer. ¿Quieres? Vamos a comer por ahí. Son, hermanos, son invitaciones, y son invitaciones espectaculares, ¿verdad que sí? Cuando usted recibe una invitación, es porque usted fue puesto en mucha estima. Alguien se acordó de usted, tomó el tiempo para invitarlo y gastó hasta cierto dinero para comprar una tarjeta o una carta y enviársela a usted. Así es que usted debe de atender a la invitación y debe de saber que es algo muy especial. Pero ¿sabe qué?
Las invitaciones más sobresalientes no se encuentran en tarjetas, ni en cartas, ni por teléfono, ni por textos del celular. Se encuentran en la palabra de Dios. Allí están las invitaciones más, óigame, especiales. Y usted no puede abrir la Biblia sin mirar, hermanos, que Dios invita una y otra vez. La Biblia está llena de invitaciones. Dios invita a Adán que no coma del huerto de la fruta que no debe comer, sino que coma de la fruta de vida. Dios invita, hermanos, a David para que sea rey. Invita a Israel para que sea su pueblo. Y Dios, hermanos, invita, óigame, a Tomás para que meta sus manos en las llagas de Cristo. Y invita a los discípulos para que sean pescadores, para que reciban el Espíritu Santo. Y Dios sigue invitando. Hermanos, Dios invita. Mire, hermanos, tenemos un texto maravilloso donde Dios invita. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y la esposa se ha preparado. Y ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Versículo 9 del capítulo 19 de Apocalipsis dice: y el ángel me dijo, escribe, bienaventurado los que son llamados o los que son invitados a las bodas del Cordero. Y luego agrega, y me dijo, estas son palabras verdaderas. No pienses que te estoy diciendo de mentiritas. Son palabras verdaderas. En otras palabras, créelas, no las dudes, apúntalas. Hermano, sí, son palabras verdaderas, dijo el ángel a Juan. Déjenme, hermanos, verlo en esta tarde como bienaventurado. Déjenme quito los lentes para verlo como bienaventurado, porque es bienaventurado usted. Aunque no parezca, es bienaventurado. Digo, porque la palabra bienaventurado quiere decir doble o triple veces feliz. Por eso digo que aunque no parezca. Entonces, cuando lee la Biblia, hermano, no encuentra más que invitaciones de Dios. Isaías capítulo 1, 18, venid luego, dice Dios, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Y luego en Isaías capítulo 55, a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que tienen o los que no tienen dinero, también vengan. Mateo capítulo 11, 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Mateo 4, 19, venid en pos de mí y haré pescadores de hombres. Juan 7, 37, si alguno tiene sed, dijo Cristo, venga a mí. Hermanos, y luego Mateo 22, 4, venid a las bodas. Dios es un Dios que invita y usted debe de responder a la invitación, ¿verdad que sí? Ya termino. Le digo una cosa. ¿Ha escuchado gente que ha dicho, esta es la decisión más importante de mi vida? Yo he escuchado gente cuando están en medio de si agarro el trabajo o no lo agarro, o si compro un carro o no lo compro, o si compro un Mercedes-Benz o un BMW. Caray. Y luego llegan al punto cuando dicen, esta es la decisión más importante de la vida. Pues ¿sabe qué? No lo es. No es la decisión más importante de su vida. No es la decisión más importante de su vida qué escuela va a ir a estudiar, ni tampoco qué carrera va a obtener. No es la decisión más importante de su vida. Óigame, si usted, hermanos, hace algo o no lo hace, ¿sabe que la decisión más importante de su vida es que usted atienda a la invitación de Dios? Esa es la decisión más importante de su vida. ¿Por qué razón? Porque no es crucial
si usted va a una escuela o va a otra, o si no va, no es crucial. Pero sí es crucial si usted no atiende a la invitación de Dios. ¿Por qué razón? Porque aquí depende dónde usted va a pasar la eternidad. ¿Qué dice la Biblia, hermanos? Hay tiempo para todo, dijo. Hay tiempo para nacer, tiempo para morir. Mire, Dios es tan maravilloso así, que muchas cosas no fuimos nosotros puestos para que escogiéramos. Por ejemplo, usted no escogió cómo nacer. No sabía si usted iba a traer ojos azules, verdes, anaranjados o mucho pelo. ¿Verdad que no? Usted no escogió tampoco el lugar donde iba a nacer. Y usted dice, gracias a Dios que nacimos en México. Podríamos haber nacido en África. No escogimos dónde nacer. No, hay muchas cosas que no tuvimos opción, hermano. Nosotros no tuvimos eso. Pero ¿sabe qué? La cosa más importante de la vida, Dios nos la dejó a nosotros para que nosotros la escogiéramos. Y eso es dónde vamos a pasar la eternidad. Oh, maravilloso Dios. No importa que haya nacido donde haya nacido, usted ya es ciudadano del cielo. Nuestra soberanía está en el cielo. Cristo es nuestra bandera. Qué bueno que no se fue a las protestas. Qué bueno que está aquí, porque Cristo es la bandera de nosotros. Nuestra soberanía está en los cielos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios nos dejó la decisión más importante y eso es escoger. Así es que Dios dice, escoge, te hace la invitación y nosotros escogemos. Que Dios esté o no escogemos. Amén, hermanos. Qué invitación tan maravillosa Dios nos da. Y sabe qué, qué privilegio tan maravilloso que depende de nosotros escogerlo. ¿Qué dijo Josué? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Dígalo usted también en esta noche. Escojo a Dios. Escojo la invitación de Dios. Quiero a Dios. Quiero abrazar a Dios. Me abrazo de Dios. Hermano, pase lo que pase, suceda lo que suceda, no se suelte de Dios. La vida cristiana en veces tiene sus problemas, porque Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero hermanos, dijo, yo he vencido al mundo. Así es que calmados, tranquilos, los invito a que lo venzan, y no solo los invito a que vengan y vivan conmigo. Esta invitación de Dios es una invitación, hermanos, para la vida, donde no habrá más llanto, más tristeza, no habrá tumba, no habrá abogados. Qué bueno, porque los abogados a veces los roban, ¿no? No habrá doctores porque usted no se enfermará. Gloria a Dios, aleluya. Bueno, si hay un abogado por aquí, usted no, hermano, aquellos abogados. Dios les bendiga, hermanos. Póngase. Gloria a Dios. Vamos a hacer una oración, hermanos. Si alguien va a cantar, no sé cómo tengan el orden del culto, pero si usted gusta, cierre sus ojos, amén, levante sus manos, si no puede, aunque sea levante una, hermanos, cierre sus ojos, si puede levantar las dos, pues levante las dos, cierre sus ojos y dígale a Dios en esta tarde así: Señor, acepto de todo corazón tu invitación, acepto de todo corazón tu invitación. Yo sé que me fuiste a preparar unas bodas, un banquete. Yo quiero estar ahí. Yo quiero ir a ese banquete. Yo dejo todo por ir ahí. Yo no soy como los de la parábola que dieron excusas. No, Dios, yo no quiero dar excusas. Yo quiero estar ahí en esas bodas. Quiero estar ahí, Dios, a tu lado. Porque todo lo que has hecho, estoy consciente que tú lo has hecho para mí.
Por eso te alabo y te glorifico. Aleluya, te damos la honra y te damos la gloria. Ahora alabe a Dios, hermano. Dígale, te alabamos, Dios. Aleluya, gloria a Dios. Dele palmas a Dios. Dele palmas a Dios. Dígale, eres maravilloso, Dios. Eres maravilloso. Este aplauso es para ti, Dios, porque tú eres grande, tú eres maravilloso, tú eres poderoso. Nadie como tú, Señor, nadie como tú. Tú eres el Señor nuestro, tú eres el invitado de honor. Y todo lo que hacemos, lo hacemos, Señor, para tu honra y tu gloria. Recíbelo, Señor, porque lo hacemos para ti. Y ayúdanos, Dios, danos la fuerza, danos la sabiduría, el entendimiento. Danos, Señor, para cada día ser, Señor, mejores. Oh Dios, para ser mejores como tú quieres que seamos, hasta que lleguemos al varón o a la mujer perfecta. Oh, alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Dejo este lugar, hermano. No sé a quién. Hermano, pastor. Gloria a Dios. Dios bendiga a nuestro hermano, Dios bendiga su palabra, ¿verdad? Guárdela y guardémosla en nuestros corazones y que esa palabra siempre esté ahí, haciendo su labor en cada corazón. Amén. Pues hemos terminado el tiempo de la confraternidad, ¿verdad? Vamos a participar de unos alimentos y no sé. Hermano Tijerina, pasa por aquí, haga oración por los alimentos y luego a los que están mirando hacia acá, nomás voltean su silla para la mesa. En esta línea vamos a poner otra hilera de mesas, o me ayudan por favor. Y también necesito jóvenes o hermanos voluntarios que nos ayuden a servir. Nosotros somos una congregación pequeña y necesitamos de su ayuda. Amén. Si alguien amablemente nos ayuda, se lo agradeceremos. Hermano Tijerina. Amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga en esta preciosa noche. Damos gracias a Dios por este hermoso servicio, por esa palabra. Gloria a Dios. Aleluya, tan maravillosa que hemos escuchado en esta noche, de esas alabanzas tan preciosas. De igual manera, toda la honra y toda la gloria al Señor. Amén, hermano. A Él sea toda la honra y toda la gloria. Denle un fuerte aplauso al Señor.